Líderes Mujeres. Su vida. Su obra. Su legado. Líderes Mujeres. Empodérate, mujer. Fortalece tu liderazgo político. Conoce tu historia. Historia de Líderes Mujeres presenta Adelina Zendejas. Mujer revolucionaria y convicta del materialismo dialéctico. Adelina Zendejas. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Voz de Mujer, la radio web 2.0 con perspectiva de género. Hoy comentaremos la vida de una gran mujer, destacada periodista y defensora de los derechos de las mujeres, maestra, sindicalista y comunista. Vivamos la historia de Adelina y aprendamos el coraje, la decisión y el carácter y la pasión de una mujer. Viajemos con ella al pasado y atisbemos nuestra historia desde la óptica feminista de izquierda. Acompáñenos a escuchar la vida de Adelina Zendejas. ¡Comenzamos! A su regreso de Europa, en 1928, Adelina se sentía frustrada. No había logrado estudiar medicina en Francia. Sintió que todo su esfuerzo y los obstáculos que tuvo que vencer para estudiar la preparatoria habían sido en vano. La desilusión de no poder ser médica se le juntó con los recuerdos de la infancia, su soledad y el sentimiento de minusvalía con el que siempre cargó. Como que junté todo lo de mi infancia, toda la soledad que mi papá me dejó a su muerte, todo lo que padecimos de la familia de mi mamá, todas mis experiencias de trabajo y de estudio, de hambre, de la angustia de que mi papá estaba preso, de ver a mi mamá trabajar como loca, de la incomprensión y el maltrato de su familia, que era marginación y segregación, pero plena. Había algunos parientes que eran rubios y decían: uy, tú eres la prieta, prieta india. Era prieta y cosas así, de esas que molestan, que hacen sentirte pequeño, porque yo he tenido toda mi vida, aún ahora lo tengo, un sentimiento terrible de minusvalía. Ella reconocía sus debilidades, sus sentimientos de minusvalía, pero se aceptaba como era. Lograba superar su baja autoestima enfrentándola, no dejando que la inhibiera. Ella superaba sus miedos, volviéndose extrovertida y a contracorriente de su timidez, aceptaba los retos para demostrarse que podía salir avante. Yo he sido muy tímida. Cuando hay una tarea muy grande siempre pienso: ¿por qué me las dan a mí? Yo no voy a poder. Creo que mi cuerpo se ha enfermado. Y por eso soy extrovertida, porque es la defensa de todo lo tímido y minusválido que cuando despierta la realidad se va para afuera. No soy nada valiente, soy atrabancada. Pero así como influyeron en su personalidad las experiencias negativas en su niñez, también lo fueron las positivas. Ella vivió rodeada de mujeres bonitas físicamente, pero su padre le enseñó que lo hermosa está en lo interior. Mi papá me preparó para que yo me sintiera infeliz, porque no era una belleza como mi hermana, como esta prima, como esta amiga. De niña, cuando tenía dinero, me llevaba a comprar fruta. En una sociedad patriarcal, y más en ese tiempo, en el que lo físico era lo fundamental para que una mujer tuviera éxito, Adelina supo vencer este estereotipo al igual que otras de su generación, demostrando que podían ser profesionistas, intelectuales, dirigentes sindicales y políticas, ocupar puestos públicos. Advierto, yo no era bonita, era simpatiquilla. Lo que sí tenía yo era que estaba muy bien repartidita, era chaparrita. Fea no era. Tenía cuerpo, pues bien repartidito, una cinturita así, bonitas piernas, les hicieron versos a mis piernas. Además era fotogénica. En sus memorias, Adelina nos cuenta que los destacados cinematógrafos de la época de oro del cine mexicano, Gabriel Figueroa y Agustín Jiménez, quienes fueron compañeros de ella en la Escuela Nacional Preparatoria, ganaron un premio con retratos suyos en un concurso de fotografía que se hizo en Nueva York. Adelina recuerda cómo la fotografió el joven Gabriel Figueroa, quien posteriormente sería considerado el Ojo de México por hacer famosa la imagen del país en todo el mundo, y quien decía que si algún mérito tenía era saber servirse de sus ojos, que conducían a las cámaras en la tarea de aprisionar no solo los colores, las luces y las sombras, sino el movimiento que es la vida. En un retrato estoy con el pelo suelto, lo tenía largo y rizado, y estoy de perfil.
Estaba en el arco del corredor de la prepa en el tercer piso, y aquel maromero no sé dónde, cómo fue que se subió, me sacó a contraluz e hizo un retrato muy bonito del cual no tengo copia, pero con ese Figueroa se sacó un premio. Yo no era bonita, pero era fotogénica. La bonita era mi hermana, pero muy poco fotogénica. Qué cosa tan chistosa, ¿no? Lo que le fastidiaba a mi hermana era que siempre tuvo piernas flacas. Cuando la confundían conmigo, se ennegrecía y decía, ¡soy Gloria!, porque ella era la bonita. Además, a mí eso no me importaba. Ser bonita o fea, no. Mi papá me defendió contra eso. Los consejos y apoyo de sus padres ayudaron mucho a que Adelina separara sus minusvalías, pero al regresar a México entró en un shock, provocado por sus recuerdos, sus vivencias y su realidad. Se sentía frustrada. A mi regreso de Francia tenía en la cabeza que me era imposible estudiar medicina porque no tenía el dinero y me invadió un sentimiento de minusvalía por pobre y por todo lo que hice por estudiar, que fue un esfuerzo verdaderamente titánico. Tenía la sensación de que había fracasado. Pero Adelina se sobrepuso de su frustración de no poder ser médica. Se convenció de que era imposible, pues no podía trabajar y estudiar medicina y además tenía que ayudar a su mamá y sostenerse sola. Decidió estudiar letras. Al día siguiente de haber llegado comencé a hacer las gestiones en la universidad para ver si podía inscribirme en la Facultad de Filosofía y pagar las materias que me hacían falta para completar el bachillerato de Ciencias Sociales, y lo hice. Cursé el primer año de letras y terminé a la vez las materias del bachillerato. Trabajaba corriendo de un lado para otro. Después hice la licenciatura en letras. En el año de 1928, en que Adelina regresó a México, siendo presidente Plutarco Elías Calles, se redactó un nuevo Código Civil, en el que se dispuso que la mujer no queda sometida por razón de su sexo a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos, y que al llegar a la mayoría de edad tiene libre disposición de su persona y sus bienes, estando capacitada para celebrar toda clase de contratos. ¿Podíamos avanzar? Sí. Demandar leyes que nos ayudaran a atraer mujeres, que en 1928, cuando el Código Civil, hubo una discusión terrible por parte de la reacción de la Iglesia Católica, porque ya se iba a fundamentar legalmente el divorcio y además porque los autores del código eran jefaturados por Ignacio García Telles, al que las mujeres y el país le debemos mucho. Destruyó todo lo del código napoleónico. Napoleón tenía una opinión muy personal acerca del sexo femenino y el Código Civil que promulgó señalaba que la mujer debería obediencia a su marido y éste debía protegerla. Dicho código indicaba que la mujer estaba obligada a habitar con su marido y debía seguirlo a donde él estimara conveniente para vivir. La mujer no podía participar en juicios sin la autorización de su marido. La mujer, aunque los bienes fueran comunes o separados, no podía donar, vender, hipotecar, adquirir a título gratuito u oneroso sin la autorización de su marido en el acto o su autorización por escrito. Pues toda esta legislación que subordinaba a la mujer se echó abajo en el Código Civil de 1928, en cuya redacción jugó un papel destacado el abogado y político mexicano Ignacio García Telles, quien además fuera promotor de la educación socialista, la autonomía universitaria y la constitución del Politécnico. Fíjense cómo discriminaba a la mujer el Código Civil de 1870. El adulterio infringido por la esposa siempre era motivo de divorcio, mientras que el que efectuaba el hombre solo era válido si lo cometía en casa común o cuando hubiera concubinato. Asimismo, la mujer solo podía argumentar el adulterio como causal de divorcio si su esposo la insultaba públicamente o si la otra mujer la había maltratado. Además, el divorcio no podía pedirse antes de los 2 años de matrimonio. Esta discriminación es abolida, primero en 1914 por Venustiano Carranza, quien decretó la ley del divorcio, y posteriormente por el Código Civil de 1928, quien reconoce la igualdad jurídica en géneros. Al respecto, el presidente Plutarco Elías Calles precisaba que se debía organizar a la familia de modo que la mujer quedara en el mismo plano legal que el hombre, borrar las odiosas diferencias entre las diversas clases de hijos naturales y organizar el patrimonio de la familia sobre bases más amplias.
Solo que este Código Civil de avanzada y que lograba introducir una serie de tesis vanguardistas sobre la capacidad civil de la mujer, no obstante que fue aprobado en 1928, entraría en vigor hasta el 1 de octubre del año 1932. ¿Pero por qué se tardó 4 años en entrar en vigor? 3 factores fueron los que mantuvieron pendiente la vigencia de dicho código en favor de las mujeres. En primer lugar, la oposición conservadora. En segundo, la escasa tranquilidad política en que vivía el país. Y en tercero, la espera de la expedición del Código de Procedimientos Civiles. Así es, el presidente Plutarco Elías Calles, en medio de plena guerra cristera, impulsa la aprobación del nuevo Código Civil que favorecía la igualdad legal entre mujeres y hombres en lo familiar y facilitaba la disolución del matrimonio, así como reconocía el concubinato. La doctora María Leoba Castañeda Rivas, en su escrito El derecho civil de la época revolucionaria mexicana hacia una socialización de la norma jurídica, señala que el Código de 1928 reconocía al concubinato y sus efectos en materia de filiación, alimentos y el aspecto sucesorio para quien hubiera vivido con el autor de la sucesión. Este era otro golpe para la Iglesia Católica, quien no aprueba el divorcio, pues para la Iglesia Católica el matrimonio es una institución divina, perpetua e indisoluble. Esto es, que una vez contraído el matrimonio religioso no puede disolverse sino con la muerte de uno de los cónyuges. Y en el caso de que la convivencia matrimonial sea imposible, la Iglesia Católica acepta la separación física de los esposos, pero no el divorcio, porque considera que los esposos ante Dios no son libres de contraer una nueva unión. La serie radial Adelina Cendejas, mujer revolucionaria y convicta del materialismo dialéctico, está basada en las memorias orales de esta gran mujer, transcritas por Isela María Ortiz Mena López Negrete y publicadas en la web México, el ombligo de la luna, así como en entrevistas de prensa publicadas en periódicos como El Día, artículos, tesis e investigaciones sobre ella en internet, las cuales citamos en los diferentes capítulos que integran esta serie radiofónica. Referencias: www.mexicoelombligodelaluna.com, cinemexicano.mty.itesim.mx. Esto fue Historias de Líderes Mujeres, cápsulas radiofónicas para el empoderamiento y fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD. Amigas y amigos por la igualdad de género, gracias por su preferencia. Sigan escuchando Voz de Mujer, la radio web 2.0 con perspectiva de género, y agréganos a tus contactos de Facebook y Twitter. Escríbenos tu opinión sobre la vida y el legado de Adelina Cendejas y dinos si te está sirviendo estas cápsulas radiofónicas como una herramienta para tu empoderamiento y el fortalecimiento de tu liderazgo político. Recuerda, la web 2.0 es interacción. Hasta la próxima.